corriente. Y en el ánodo común, ¿no es cierto? Ánodo común, el menos. ¿Ya? Por tanto, esto va hacia la carga. ¿Ya? Y la alterna se conecta aquí, entre un ánodo y cátodo. ¿Ya? No importa si el cable este va primero para allá y el otro para allá, no importa la polaridad. Total, esto es alterna. ¿Ya? Y ahí tienen el famoso rectificador puente. Puente monofásico. ¿Ya? Entonces, ¿Es trifásico? No es trifásico. Eso lo ven en otro ramo que se llama convertidores y accionamiento. Electrónica de redes y accionamiento. Nosotros vamos a ver solamente rectificación monofásica. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el voltaje da volts, ¿ya? Da volts desde un mínimo a un máximo. P peak o P máximo. Entonces eso para una carga puede ser nocivo, sobre todo para un sistema digital. No se podría usar ese tipo de voltaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se conecta en paralelo un condensador electrolítico. ¿Ya? ¿Saben lo que son los condensadores electrolíticos, no? Bueno, el condensador clásico en electricidad es una lámina metálica, un sándwich, ¿no es cierto? Dos láminas metálicas separadas por un aislante muy fino y se enrollan para formar un capacitor o un condensador. ¿Ya? O sea, en el fondo son dos placas metálicas enfrentadas muy cercanas, ¿no es cierto? Y ahí se genera una acumulación de carga eléctrica que permite hacer lo que estamos haciendo aquí, absorber y liberar carga eléctrica. ¿Ya? El condensador electrolítico es líquido, es húmedo, no es seco como los condensadores de lámina de aluminio. Adentro tiene un reactivo químico. ¿Ya? Ese reactivo químico, cuando uno lo polariza correctamente, ¿cierto? Porque tiene polaridad. El condensador electrolítico tiene polaridad más o menos. ¿Ya? Cuando uno lo polariza, ¿no es cierto? El material se genera aquí un aislante, un material, digamos, que recubre uno de los electrodos, se recubre de un material aislante. O sea, la solución química, ¿no es cierto? Cuando uno la polariza de la manera correcta, ¿no es cierto? Se genera un aislante. ¿Ya? Y esa película de aislante es tan pequeña que permite enfrentar la parte, ¿no es cierto?, los electrones, ¿no es cierto?, con están muy cerquita. ¿Ya? Por tanto, entre más cercanos están las cargas eléctricas, ¿no es cierto?, el campo eléctrico es más intenso y se genera una capacidad mayor, ¿ya?, en menos espacio. En menos espacio se genera una capacidad mayor, porque esta película, digamos, de aislante es muy delgada, ¿no es cierto? Un aislante. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto, porque en el condensador de láminas de aluminio, el grosor
de la barrera le impone el aislante, ¿no es cierto? Y ese aislante tiene dimensiones, no sé cuántas milésimas de milímetro, pero tiene dimensiones. En cambio, esta película es varias cientos de veces más delgada, por tanto, están muy cerca las cargas una de la otra, ¿ya? Y eso implica mayor capacidad. El único problema es que el condensador no se puede conectar al revés, ¿no es cierto? Si uno conecta el condensador electrolítico, se llama electrolítico, si uno lo conecta al revés, desaparece la capa de aislante, ¿no es cierto? Desaparece esta barrera, digamos, de material aislante que se formó, desaparece y aquí hay un cortocircuito. Básicamente revienta, explota. ¿Sí? El tipo pila, ¿verdad? Sí, que parecen unas pilas. ¿Ya? Bueno, hay de diversos tamaños, ¿no es cierto? Normalmente uno los ve en los computadores como una serie de pilas paradas, ¿sí? Como de este tamaño. O sea, yo no tipo de pila. Claro, pero otros son cerámicos. Trae una juntura para explotar hacia arriba, por eso, ¿no? Sí, trae la carcasa de aluminio, trae una cruz para explotar hacia arriba. ¿Ya? Y bueno, talla. Por tanto, no se pueden colocar al revés. ¿Ya? Y ahí los cabros hacen sus experimentos cuando quieren jugar un poco con los condensadores y los revientan, digamos, conectándolo al revés. Por tanto, el condensador electrolítico tiene una capacidad alta, pero es con polaridad. ¿Ya? Si ustedes lo conectan al revés, revienta. ¿Ya? Los variadores de frecuencia tienen una parte donde están llenos de condensadores electrolíticos. ¿Ya? Es un panel con varios, parecen tarros de conserva. No sé si lo han visto. Esos condensadores electrolíticos, los variadores de frecuencia parecen tarros de conserva, digamos, de piña, tarros de fruta, de tutti frutti. Así de ese porte. Son varios. ¿Ya? Y son electrolíticos, por lo tanto, que explote uno de esos porque se conectó algo al revés es bastante severo. Así que ahí no hay que jugar. Entonces los condensadores electrolíticos solamente son para corriente continua. Solo DC. Ya, corriente continua y tienen polaridad. ¿Ya? Los otros que se ocupan en, digamos, bancos de corrección del factor de potencia, esos condensadores son alternos y son los clásicos de lámina de aluminio con dieléctrico enrollado, y esos pueden operar en alterna. ¿Ya? No tienen problema porque no tienen un proceso químico adentro. ¿Ya? Son más bien dos placas juntas, ¿no? Entonces no tienen ese problema. Tienen menos capacidad. ¿Ya? Estos son de alta capacidad, pero tienen un voltaje límite. ¿Ya? O sea, tienen un voltaje límite. ¿Ya? Más bien bajo. ¿Ya? Normalmente oscila entre los 20 y los 100 voltios. No son grandes. No son para alta potencia, o sea, no son para alto voltaje, son entre 20 y 100. ¿Ya? Los de los variadores de frecuencia llegan hasta 700, 800 voltios, pero no más que eso. ¿Ya? Entonces estamos. Y lo otro, el condensador electrolítico tiene un proceso de formado. ¿Ya? O sea, ustedes cuando lo guardan, si lo guardan y con el aislante formado, lo guardan por 6 meses en una bodega y el aislante se va disolviendo. Por tanto, cuando uno lo conecta por primera vez, tiene que conectarlo en un proceso que se llama formado. ¿Ya? O sea, yo tengo que si he hecho andar este condensador, tengo que sacarlo de aquí, ¿no es cierto? Y meterlo en un circuito deformado. ¿Ya? Tengo que meterlo en un formado. O sea, el condensador electrolítico no parte así de la nada, sino que tiene que formarse primero
esta acaba con un circuito de carga, se demora, qué sé yo, 1 hora en formarse el dieléctrico, y una vez que se formó el dieléctrico, uno lo reinstala y puede seguir funcionando, ¿ya? Por lo tanto, un condensador electrolítico no puede durar eternamente, tienes que medirlo si es que está formado o no está formado. O sea, un variador de frecuencia no, tampoco, si uno lo almacena en una bodega, no puede sacarlo después de 2 años y ponerlo en servicio y va a funcionar bien. No. Tiene que tener un procedimiento de formado de condensador. Acuérdense de eso. Esos son los problemas del condensador electrolítico. Funcionan muy bien, pero tienen esa particularidad. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Dijimos que con el condensador el voltaje cae así, ¿no es cierto? Se carga y se descarga. Se carga y se descarga. Por tanto, el voltaje pasa de un V máximo a un V mínimo. ¿Ya? Ya no tengo esa fluctuación tan grande. Tengo una fluctuación más pequeña, un delta V. Un delta V. Yo puedo hacer ese delta V tan pequeño como quiera. ¿A través de qué? Del condensador. O sea, si yo le pongo 2 condensadores, lo duplico, el banco, esto queda mucho mejor. ¿Ya? Queda mucho mejor. ¿Tú quiso entonces colocar en serie o en paralelo? En serie, o sea, perdón, en paralelo. Sí. Los condensadores, para que se sumen, tienen que estar en paralelo. ¿Ya? En serie, el voltaje es el que crece, pero la capacidad es otra, no se suma. ¿Ya? Entonces, aquí aparece el criterio, cómo yo selecciono el condensador para cumplir con un delta V determinado, ¿cierto? Y ahí está el ejemplo que les puse aquí, ¿ya? Dice, diseñar un condensador de circuito de fuente de poder compuesto por un rectificador de puente de diodos con una salida, bueno, una tensión de entrada de 12 volt RMS. 12 volt RMS. ¿Ya? Y el rizado menor a 2%. ¿Ya? O sea, yo tengo que este rizado, esta delta V, menor al 2%. Menor al 2% del promedio, ¿no es cierto? Y la corriente máxima, 500 mA en la caja. Ahí hay un ejemplo bonito de cómo se puede hacer eso. Me piden eso, yo necesito un rizado menor del 2%, ¿cómo calculo el condensado? ¿Ya? Entonces, había unas fórmulas que vimos ayer en la noche, ¿se acuerdan? Unas formulillas. Cálculo del condensador. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ayer usted mencionó que, bueno, creo que las fórmulas se integraban, ¿cierto? ¿Ya? Y al final daba una pendiente. ¿Sí? Y esa era la fórmula del voltaje mínimo del condensador. Sí. Ah, Y a través del V mínimo y el V máximo uno puede sacar el condensador. y el de máximo lo hizo. Ah, ya, bueno, esto sí. Teníamos esto. V mínimo es V peak o V máximo. No, V peak, vamos a ver.
ser B mínimo. Por lo tanto, B rizado toda la fórmula. BCD ya. Estamos. Bueno, con esa fuente, con ese valor, ¿no es cierto? Tenemos que el máximo, ¿a dónde va a llegar? ¿No es cierto? 12 volt RMS corresponden a 12 raíz de 2 voltaje peak, ¿no es cierto? El voltaje, disculpe la confusión, profe, el Sí. voltaje peak es el voltaje máximo, ¿o no? ¿O lo estoy diciendo mal? El voltaje peak y el voltaje máximo, sí. Ya. Ah, ya, Se gracias. puede de las dos maneras, sí. Ya. Gracias. Entonces, este valor es aproximadamente 17 volts. ¿Ya? Esto llega a 17. 17 volts. ¿Ya? Y tengo 500 miliamperes. Tengo un B mínimo. Entonces, yo necesito aquí un 2% de desviación. ¿Ya? O sea, yo tengo, por aquí tengo el valor promedio. ¿Cierto? El promedio pasa por los dos, ¿cierto? PSD. El promedio entre el pic, es el máximo y el mínimo. Vamos a obviar un poco la caída de los diodos, ¿va? Estos 0,7, estos 0,7 aquí la vamos a obviar por simplicidad. ¿Ya? Profe, consulta, ¿eso no se podría, la caída no se podría aplicar a la recta final del, por ejemplo, el voltaje del pic? ¿O no tiene sentido? Sí se puede, pero complica las ecuaciones. Sí. Se va a complicar mucho la ecuación. Yo creo que primero partamos con un ejemplo más sencillo. Vamos a suponer que los diodos son ideales y no cae voltaje. ¿Ya? Aquí no cae cero. ¿Ya? Pero sabemos de que en realidad sí cae algo de voltaje. Entonces, si tenemos 2%, significa que tenemos 1% para arriba y 1% para abajo. ¿Cierto? 1% para arriba y 1% para abajo. ¿Ya? BCD. ¿Ya? Entonces, tenemos el rizado. Bueno, esta es nuestra incógnita. Nuestra incógnita es esto. ¿Ya cuál es el 1% de 17? ¿Ya? El 1% de 17 es 0,17 volts. 0,17. Entonces aquí bajamos 0,17. ¿Ya? Y aquí también. Entonces ahí tenemos el 2%. ¿Ya? Tenemos el 2%. O sea, el promedio es 17 menos 0,17. O sea, este voltaje de aquí es
16.8, ¿ya? 16.83 volt. ¿Ya? Ese es el promedio, 16.83. Es el valor CC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos especificando un 1% que se desvía hacia arriba, un 1% que se desvía hacia abajo. El promedio es 16.83. Ahora podemos calcular el condensador, ¿cierto? El condensador. Pero nos falta la corriente o la resistencia, este parámetro. Ese parámetro es R, ¿cierto? R es BCD dividido por I0. ¿Ya? Entonces sería 16.83 volt dividido por 0,5 amperios. ¿Y eso cuánto da? Sería 32, 33. 32, 33,6, algo así. Ya. 33,66. 23,66 ohms. ¿Ya? Ya tenemos entonces eso. Tenemos el valor mínimo, esto lo tenemos, lo conocemos, ¿no es cierto? Es el mínimo es 16.83 menos 0,17 y eso es igual al Bpic, ¿no es cierto? Al 17 volt multiplicado por 1 menos 1 dividido por 2 veces la frecuencia, 50 Hz, por la resistencia, 33,6 y el C. Y ahí tenemos todos los parámetros. Hay que despejarlo. Hay que despejar el C de ahí. Anda diciendo cuánto vale, cuánto queda esto. Ya. Eso da 16.66. Esto es igual a 17 menos 17 dividido por, esto es 100. 100 multiplicado por, esto es 3.366. 3.366 por C. Entonces, ahí se puede despejar el C fácilmente. ¿Cuánto le dio el C? No sé si estoy bien, pero me dio 1.72 por 10 a la menos 3. 1.72 por 10 a la menos 3. Eso me dio a mí. No sé si está bien lo correcto. 1.72 por 10 a la menos 3. Sí, a la menos 3. Ya, entonces, eso en microfaraday, ¿cierto? Si lo llevamos a microfaraday, sería entonces por 1000.
Pero 1720. lo quiero dejar expresado por 10 de la mañana. Ah, Sí, la lo tiene que mañana. hacer, sí. Sí. Ya, está bien porque esos son valores bien típicos. ¿Ah? Esos son valores bien típicos de condensador. Profe, es más sencillo verlo así como lo dice usted, como dibujando todo. Es más sencillo verlo, porque ¿Ya? hacerlo así como que igual no se ve. No sé qué dibujé yo. No, no. Ah, ya, las formas de onda. Como que es más sencillo verlo. Ya, sí, no, sí, esa es la misión mía, porque tratar de que sea sencillo ver el procedimiento. ¿Ya? Pero si uno lo ve en los libros, tiende a ser medio confuso. Pero ese es un valor, yo le creo que está bien, porque cuando uno diseña esto, los valores andan por ahí. De hecho, este condensador no existe comercialmente. Yo no puedo llegar a una tienda de electrónica en Concepción y decir, tengo un condensador de 1720. Lo que le van a decir, tenemos el de 2000. Entonces, uno se va hacia el mayor, ¿cierto? Al que viene después, que sería 2000. Sobredimensionado. ¿Ya? Porque el que viene más abajo, después de 2000, creo que viene 1000 microfarads, por lo tanto no me sirve. Corro el riesgo de que esto no funcione, o sea que esta especificación no se cumpla, pero con ese voy a quedar bastante bien. ¿Ya? Voy a quedar bastante bien. 2000. ¿Ya? Pero no basta solamente con especificar el valor del condensador en su capacidad, también hay que especificar el voltaje. ¿Ya? Y el voltaje estandarizado son 10, 15, 25, ¿ya? 30. O sea, versiones de 2000 microfarads hay en 10, 15, 25 y 30 volt. ¿Ya? Por tanto, uno no va a poner uno de 10 porque va a reventar. ¿Ya? Yo les dije que los condensadores electrolíticos, yo no le puedo superar el voltaje para el cual están diseñados porque se rompe ese dieléctrico químico que tiene. Por lo tanto, necesito hacerlo por lo menos de 25. ¿Ya? Porque voy a llegar a un pic de 17. ¿Cierto? El voltaje va a llegar a un pic de 17. Por lo tanto, tengo que seleccionar el certamen. Y el certamen. ¿Sí? 25 volt. Me va a salir más caro. ¿Ya? De hecho, es más grande. Más voltaje, más capacidad. Total. ¿Cierto? Más capacidad total. Profe, consulta, el voltaje de RMS que nos dan acá, usted lo multiplica por la R2. ¿Sí? Normalmente siempre lo aproximamos. ¿O trabajamos con más decimales? ¿Cuánto le dio usted 12 raíz de 2? El mío era 19.97. ¿19? Perdón, 16.97. Ah, ya, no, 16.90 tanto de 17. Ah, ya. Yo les voy a explicar por qué en realidad en esta etapa tanta precisión no se busca. Entonces, cuando ustedes lleguen al laboratorio, van a tener un procedimiento para calcular el condensador y cuando lo midan, se van a dar cuenta que esto está mucho mejor de lo que habían supuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el procedimiento que hicimos para el cálculo del condensador supuso que era una descarga lineal. La descarga lineal es más fuerte que la descarga exponencial. ¿Ya? Por tanto, el condensador cuando lo calcula uno así siempre queda sobredimensionado. O sea, uno queda bien cubierto en la especificación. Lo más probable es que esto sea mucho menos que 2%. ¿Ya? Así que esa es la idea. Profe, consulta, el voltaje
El que dice 16.83, ese es de la resta del 17 menos la pérdida. Menos el 1% Ah, abajo. Acuérdense que tiene si yo hablo del 2%, ¿cierto? Una fluctuación del 2%, claro, para arriba y para abajo. Ya. 0.17. Claro. Ah, ya, bueno. Sí, Ya, perfecto. eso es. Bueno. Bueno, gracias. Y ojo, que la mayoría de los libros están escritos traducidos del inglés. Por lo tanto, ustedes van a encontrar fórmulas que aquí dice 60. ¿Ya? Aquí, en toda esta parte de aquí aparece 60 Hz, corresponde al libro fue traducido, ¿no? O sea, en el fondo hay que tener ese cuidado que aquí hay que hacerlo con 50 Hz. ¿Ya? Entonces, se especifica un condensador de 2000 micros con 25 volts y eso va a estar perfecto. Ya para los diodos mayormente uno de propósito general sirve. ¿Ya? Uno puede elegir un diodo aquí, un 1N4001. ¿Ya? Para los diodos. ¿Ya? Ese diodo es bastante común. Es bastante común, ustedes lo pueden pedir en español. Tenemos desde el 1N4001 hasta el 4008, creo. ¿Cuál es la gracia que tiene? La gracia que tiene es que aguanta hasta 1 ampere. ¿Ya? Su corriente nominal es 1 ampere. ¿Ya? O sea, permite trabajar con esta corriente. O sea, de hecho está bastante, le queda todavía capacidad para conducir corriente. ¿Ya? 500 mA. Entonces, este diodo sí lo aguanta. ¿Ya? Y el voltaje de ruptura de este diodo, este voltaje de ruptura debe andar por ahí, si mal no tengo la especificación aquí, pero debe ser algo así como 50 volts. ¿Se acuerdan del voltaje de ruptura, no? ¿Les expliqué qué es lo que pasa con los diodos? Cuando a cierta parte después ya Claro, no es que se echa a perder, sino que un diodo bloquea, la tensión inversa la bloquea, se comporta como un interruptor abierto, pero no es hasta el infinito. Llega un momento en que si tú le aumentas mucho el voltaje, vuelve a conducir y conduce para atrás, o sea, es como en marcha atrás la corriente y eso lo daña, lo puede estropear. Por tanto, si uno lo maneja debajo de 50 volts, y aquí ustedes ven que el voltaje está oscilando entre más o menos 17, así que no pasa nada. El diodo va a bloquear bien. ¿Ya? Este diodo de acá, más arriba, creo que soporta 400 volts. ¿Ya? O sea, hay diodos para el mismo amperaje, pero lo único que cambia es su capacidad de voltaje de ruptura. O sea, para esta aplicación, el 1N4001, que es súper barato, es ideal. ¿Ya? Es ideal. También ese diodo está preparado para soportar el pic de corriente del condensador. ¿Se acuerdan que yo le dije que el condensador, cuando uno lo conecta si uno conecta el circuito, ¿no es cierto?, se va a pillar aquí con un condensador con voltaje igual a 0. Por tanto, ¿qué es lo que pasa si yo conecto aquí con un condensador de voltaje igual a 0? Se va a generar un pic de corriente, porque el condensador va a tomar toda esa carga. Se va como a llenar, va a pegar como una especie de un aliento así. Agarra toda la carga posible y después empieza a poco. Pero la primera es súper fuerte. Esa corriente de inrush, ¿no es cierto?, puede ser varias veces superior a esto, ¿ya? ¿Saben el concepto de inrush, no? Son los transformadores cuando se energizan. Sí. La corriente de inrush es una corriente transitoria, que es cuando se magnetiza el núcleo
de un transformador. ¿Ya? El transformador es un concentrador de líneas de flujo magnético, por lo tanto cuando no tiene energía está esperando la corriente para poder magnetizarse. Y eso produce un inrush, esa palabra inrush, o sea, una ráfaga de corriente muy breve. ¿Ya? Esa corriente de inrush para este diodo creo que anda por ahí por los 6 amperes. ¿Ya? Estos valores hay que corroborarlos, pero ese diodo puede tener 6 amperes peak muy breve y no se va a quemar. ¿Ya? O sea, está pensado para este tipo de aplicaciones. Está pensado para ese tipo de aplicación. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Usted llevó el cálculo del condensador? ¿Ah? ¿Me da otro valor del cálculo del condensador? ¿Sí? ¿Lo vuelve? Yo lo hice mal. Por la diferencia del 2%, Sí. sí te da 16.76. La diferencia del 2% arriba hacia abajo, el 1 arriba y abajo. 17 menos 2%. El profe le puso 16.83, me parece que 16.66 me parece. Pero es que es un 1% arriba. Hacia arriba y hacia abajo. No, pero si tiene voltaje medio, tienes que restar el 1% para el mínimo, no el 2%. Sí. Sí, tiene razón. La fluctuación es hasta el 2%. Entonces el 1% va arriba y el 1% va abajo. A ver, el C. Bueno, si uno lo ve aquí, ya, a ver, puede ser eso, porque el C, miren muchachos, el condensador básicamente es una constante dividido por la diferencia de voltaje entre el peak, ¿no es cierto? Y el 16.6 era el promedio. ¿Ya? Entonces es muy sensible el cálculo del condensador con respecto a esto, es sensible. ¿Ya? O sea, requiere varios decimales. ¿Ya? Entonces ahí yo le concedo el hecho de los decimales. Entonces el 16, el 17, o sea, el 12 raíz de 2 es 16.97. Entonces habría que colocar aquí 16.97. 16.97. ¿Ya? Entonces, ese condensador es bastante sensible a lo que pasa con los cálculos, digamos, del Ripley. De todas maneras, el 2% es muy chiquitito, o sea, es bastante, está demasiado buena la fuente. O sea, es una especificación rigurosa, ¿no? 2% es riguroso. Ya. Les voy a mostrar alguna otra consulta y les quiero mostrar una simulación que hice en un software. Para que crean. Pero ¿cómo aprendemos esto? Buena pregunta. ¿Control para esto? Quizás el profesor del loading. Sí. Le conviene ir al lado y ver si el profe tiene. Creo que está procedido.
¿Tiene lo hizo? Sí, creo que está. Ah, ya. El grande y único. Igual nos acabó el último sector. No sé, César. ¿Cómo era? La primera, que había que medir la distancia. No, pero además la última pregunta dijo que me iba a entrar. En materia que. Sí. ¿Cuánto te comenzar? Esa fue la que me valió. No, una buena que se lo hacer algo. No lo sé. Algo de pasar. Sí, Algo tengo que estar haciendo completamente. No, tú. Porque lo borré, porque lo borré. Si funciona, muchachos, esto es magia. Para mí es magia. El joven lo va a encender con el celular. Ah, excelente. Ahí partió porque está parpadeando. Pero eso tiene un emisor infrarrojo. Sí. Ah, ahí está. Y ahí tiene una app. No se venía incorporado. ¿Y Alcatel tendrá eso? Cualquier celular con Sí. infrarrojo. Todo suele O ahora están vendiendo emisoras de infrarrojo El igual. conector se adaptador. Ahí en esas aplicaciones tenéis que poner la marca del. Sí. Sí, y ahí Sí, se sirve para tele, para aire acondicionado. para el acondicionado. Pasar por las tiendas pagando todas las teles. Sí, también. Al tiro pensando en la maldad. Gustavo sí. Echa la ley, echa la trampa, al tiro. Digamos, Wilson, profe. Me tiene que estar faltando un paso. Ahí está el LED encendido. Yo me estaba copiando, así que no me quedé. No se demora. Sí, porque sí, ahí está como parpadeando lento. Entonces el truco es un celular con emisor infrarrojo. ¿Cuánto te da? 3360, no 3360. Ah, que lo. Ya bien. Ahora me lo tengo. Está bien planteado. Déjame ver si lo Está bien planteado, sí. Hacerlo. O sea, el 16,83 me tiene que el 16,97, ¿cierto? Sí, sí me queda. ¿Cuánto te dio la C? ¿Cuánto le dio? No sé, que pues, algo parece que están hecho mal, como copié ahí y de otra apretar el culillo, entonces voy a hacer todo eso. Entonces 16,83 tiene que cambiar. 16,97, ¿cierto? Ya está. Pero en realidad, Ahí está. Ahí está, sí, ahí está parpadeando más. Sí, ahora yo lo seté para. Listo, gracias. Gracias. Leer. La tecnología sigue asombrando, ¿ah? Porque llegué a tesis. Ya lo estoy viendo. Sí, así como. Yo digo como en principio te estábamos en el año entonces. Y yo a otra cosa. Sí, no sé cómo. Nippon Electric Company. Ya. Ese es un rectificador de media onda. ¿Cómo se llama ese programa? Ese programa se llama Cooks, ¿ya? Pero a mí me gustaría que usaran el microcap. El
PSIM igual sirve, ¿no? El PSIM sirve también, sí, se sirve el PSIM. Puede ser PSIM microcap. ¿Ya? Este es gratis. El microcap está liberado gratuito y para electrónica es fantástico. ¿Ya? Es súper completo. ¿Ya? Este que usé yo es antiguo y es muy difícil de usar. No lo recomiendo porque ya es un poquito difícil de ocupar y a los alumnos les cuesta mucho. Entonces, si pueden usar un PSIM, fantástico, porque les va a servir también para electrónica potencia. El microcap también es fácil de usar. Entonces, lo que tenemos acá es un rectificador, ¿no es cierto? Ahí está el diodo, el condensador y la resistencia. Bueno, y aquí están los medidores de corriente. Ahí le puse dos medidores de corriente, uno para la fuente y otro para el condensador, ¿ya? Para ver cómo se manifiesta la corriente del condensador. Y la entrada es una entrada senoidal de 50 Hz con amplitud de 10 volts, ¿ya? Peak. Entonces, le puse un condensador muy bajo, 1 microfarad. Entonces, lo que uno espera es que la rectificación sea de mala calidad, ¿cierto? Sea esto, ¿se fijan? Este es el voltaje y corriente, ¿cierto? Voltaje de media onda. Prácticamente el condensador no está afectando en nada. No tiene mucha influencia. Vamos a cambiar el condensador por uno de un valor medio, un valor un poquito más alto, o en realidad bastante más alto. ¿Se alcanza a ver lo que estoy escribiendo, no? Simulación con condensador de valor más alto. Sí. Ahí lo pasamos a 100 microfarads. ¿Ya? Lo cambiamos a 100 microfarads y ahí van a ver ustedes el cambio de la forma de onda. ¿Ya? Mire lo que pasa con el voltaje. El voltaje cambia, ¿no es cierto? Y ya no salta tanto. De hecho salta, pero el B mínimo todavía sigue siendo demasiado alto el ripple. El rizado es muy alto. Pero se despega de cero, se acaba de cero. Se despega de cero, sí. Se despega de cero. Esa es la idea. Vamos a subir el condensador. Mire. ¿Se ven? ¿Se fijan cómo va cambiando el rizado, no? El rizado ya es mucho más chico. Miren dónde está el rizado. Se dan cuenta que el B mínimo ya se está juntando con el B máximo, ¿ya? El B mínimo empieza a parecerse al B máximo. Entonces, lo que ve la carga es una señal continua con menos rizado. Aquí está el inrush de corriente, ¿eh? el del condensador. ¿Se acuerdan que les dije que el condensador toma un inrush de corriente, ¿ya? De 3 amperes? Fíjense aquí, el condensador toma de 3 amperes y después lo libera hacia la carga. Lo toma, después lo libera. Lo toma, lo libera, pero el régimen permanente ya es menor que, bueno, aquí lleva 3 amperes, porque está descargado el condensador. Entonces, se aprecia un rizado
que es menor, más bajo. Es un rizado inadecuado, porque ¿cuánto es? 9, 8, 7, son como 2 volts sobre 8. Por lo tanto, es muy alto el porcentaje de rizado todavía. Aquí lo cambié a 10.000. 10.000 microfarads. Lo subí a 10.000 microfarads, que es harto. Ya, ahí está la simulación. ¿Se fijan? Miren el inrush de corriente. Llegó hasta 28 amperes. Y aquí está el rizado. ¿Se fijan? Eso es lo que recibe la carga cuando el condensador es alto. Se aprecia un rizado adecuado. O sea, eso es lo que en realidad uno busca, que el rizado sea chico. Pero profe, ahí, si usted llegase por ejemplo a sobredimensionar un condensador, tendría un problema gigante con la corriente de Inrush. Sí, claro. Sobredimensionar finalmente puede destruir el diodo. Ya, es un impulso que se llama inrush. En todo caso, el circuito es bastante ideal. O sea, el circuito que les puse aquí es como bien irreal porque esto es una fuente ideal, pero ¿de dónde se saca la energía? Se saca de un transformador, ¿no es cierto? Se saca de un champo. Eso es la verdad, ¿ya? Y eso no es una fuente ideal. Eso tiene resistencia de secundario y reactancia de secundario, ¿ya? Por tanto, el inrush lo detiene en parte estos parámetros del transformador. Por tanto, esa simulación que aparece como que llega a 30 amperes, en realidad no es tan, digamos, tan grande, pero sí puede ser peligroso, ¿ya? O sea, es una situación idealizada, ¿ya? Aquí el programa asume que esta fuente puede entregar infinita corriente sin problema, sin impedancia de por medio, ¿ya? Y las fuentes de energía siempre tienen alguna impedancia en serie. Ya, entonces eso les quería mostrar por ahora, muchachos. Bueno, eso está bastante ideal, ¿ah? Eso está bastante ideal, pero el condensador no está calculado, digamos, no está, fue prueba y error solamente, ¿ya? Con el software uno puede hacer prueba y error y dar algún resultado, pero el método que está explicado ahí te da un valor más exacto, ¿ya? Ahí yo fui probando 1 micro, después 100, después 1000 y después 10.000, ¿ya? Entonces, bueno, con un condensador demasiado grande, eso es lo que pasa, el rizado se pone chiquitito. Y aquí se nota que el voltaje no llega a 10 volts, ¿cierto? Los 10 volts de la fuente. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no llega a los 10 volts? El 2%. ¿Ah? El 1%.
No, digamos el porcentaje sobre el valor medio, pero aquí se nota el efecto de los diodos, de los dos diodos. Los dos diodos están molestando ahí, porque los dos diodos son 1.4. Por tanto, 10 menos 1.4 da 8.6. ¿Ya? Por tanto, esto de aquí es 8.6. ¿Ya? O sea, el valor peak se ve afectado por 2 veces la caída de 0.71. ¿Ya? ¿Estamos, no? ¿Se entendió? Bueno, ese es un rectificador media onda. Si le pongo un rectificador onda completa, esto es mucho mejor. O sea, los periodos de recarga aparecería una recarga ahí. Sería mejor todavía. Ya. Vamos. Aquí hay un problema. ¿Por qué se ha dado cuenta del problema que tenemos? ¿Quién se ha dado cuenta del problema que tenemos? El pic, al principio, ¿no? Bueno, ese es parte del problema de todas las fuentes. Siempre que parten tienen un problema de carga de condensado, todas. Así que, pero básicamente cuando son fuentes de muy alto poder tienen un circuito de startup, de inicio. Y los condensadores son bien fregados porque asumen mucha corriente al principio. Por tanto, si yo tengo una fuente muy grande con mucho condensador, hay un startup, un circuito que permite que los condensadores se frenen un poco antes de partir. El problema es que en electrónica los voltajes son estándar. Los V0 son más 5, más 9, más 12, 18 Y hasta los 24, ¿cierto? Son estandarizados. ¿Ya? Aquí me está dando ¿cuánto? ¿Qué voltaje me está dando? 16.6, ¿cierto? El promedio aquí era 16.6, por tanto, este voltaje no calza con ninguno de estos. Esto no me sirve. No me sirve porque yo necesito... ¿Quién conoce los Arduino? Bueno, varios de aquí conocen los Arduino, que bueno porque quiero hacer algo con Arduino. Y el otro profe lo más probable es que le metan Arduino también. Entonces, los Arduino funcionan con 5 volts. ¿Ya? ¿Cierto? Hay que programar. La batería del auto y mucha electrónica de los vehículos funciona con 12. Eso, la radio, algún equipo, ¿cierto? Todo con 12. Y los otros, digamos, vehículos o sistemas operan con 18 o 24. Pero básicamente la electrónica se mueve entre estos 3 voltajes. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo para generar 5 volts? ¿Qué es lo que hago yo? Yo quiero algo que esté por aquí. ¿Ya? Tendría que quizás disminuir la resistencia para evitar la caída de tensión, ¿no? ¿Algo con la resistencia? No, que la resistencia es una carga que puede ser variable incluso. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es poner un regulador de voltaje. El regulador de voltaje lo que hace es absorber el exceso de voltaje. ¿Ya? O sea, yo tengo que colocar aquí un regulador, aquí en esta etapa. Aquí, antes de entrar con la carga, un regulador. Un regulador de voltaje. ¿Ya? Yo por aquí voy a entrar con un voltaje que se mueve entre el mínimo y el V máximo, ¿cierto? Un voltaje así.
cierto? Pongan atención, muchachos. En el regulador yo voy a entrar con un voltaje que se mueve entre un B mínimo y un B máximo, y en este caso era 16 y tanto, ¿no es cierto? 16,6 volts. ¿Ya? No, 16. 16.83. Ya. Es el promedio. Sí, El perdón. promedio. Ah, Sí, promedio. O 6. Ya, 66. 66. Pero ¿saben por qué nos interesa tanto eso? Porque el regulador me va a dejar aquí 5 volts. Si yo le coloco aquí un regulador 7805, que es un chip, aquí voy a tener 5 volts. Fijo. Voy a tener digamos, un voltaje de salida menor, pero fijo. Entonces, el regulador lo que hace es baja el voltaje, ¿no es cierto? Lo baja a un nivel adecuado. Eso es fantástico, ¿no es cierto? Por eso uno no se hace mucho problema si aquí son 16,9, si son 18,83. No lo hace con tanto cuidado porque en realidad el regulador va a hacer la magia de bajar todo eso ahí. Es como tener una especie de... Divisor. No, es como una madera con irregularidades y pasa el cepillo del artesano y la deja parejita. Le corta todo. Entonces, prácticamente el regulador lo que hace es, le pasa una guillotina a todo eso. Le pasa la guillotina. Y afuera queda pero muy parejo. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo fluctuar. En realidad no me interesa mucho lo que pase por acá arriba. Lo único que podría ser dañino es que la fluctuación esté demasiado cerca de los 5 volts. ¿Ya? De hecho, tiene que haber por lo menos 4 volts de diferencia. O sea, deben haber por lo menos 9 por donde esté fluctuando, que no llegue ahí, porque el regulador funciona con 4 volts mínimo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, para que ustedes sepan, uno diseña la fuente de poder, llega hasta esta etapa, llega a un rizado, llega a un nivel y después le pone un circuito integrado que hace la pega de regulador. ¿Ya? Y tengo reguladores para 5, para 9, para 12, 18, 24. Entonces, todos estos chips se llaman 7805, 7809, 7812. Ya ustedes pueden pedir en español un chip, en realidad es un circuito integrado, es como un transistor de 3 patas. ¿Ya? Y ese elemento hace la pega de regulador de voltaje y funciona, ¿no es cierto?, con distintas cargas. O sea, yo le puedo estar sacando aquí 500 miliamperes, 500 miliamperes como diseño, ¿no es cierto?, pero también le puedo sacar un poco más, ¿no es cierto?, le puedo sacar 100 miliamperes más. ¿Qué va a pasar si yo le saco 100 miliamperes? Es un bonito experimento. ¿Qué pasa si yo le saco 100 miliamperes más? Si yo el condensador lo había especificado para 500. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? El rizado se me va a pronunciar, ¿no es cierto? El rizado se va a pronunciar porque estoy sacando más corriente. Mientras no llegue al límite donde puede operar el regulador, todo fantástico. O sea, el regulador va a regular mientras no llegue a 9 volts. ¿Ya? Mientras no llegue a 9 volts de excursión, el regulador va a hacer todo una buena pega. ¿Ya? Es un buen, digamos, regulador, pero hasta los 9. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, le voy a estar exigiendo más corriente, voy a estar con un rizado mayor, pero mientras no caiga a debajo de 9, el regulador sigue operando. ¿Ya? Si le saco más, qué sé yo, si me pongo un poco excesivo, ¿cierto?, 100 miliamperes más, voy a tener este problema, ¿cierto? Voy a tener mucho rizado, voy a tener aquí, voy a tener eso, y lo más probable es que el regulador deje de operar por límite de voltaje. ¿Ya? Fantástico. ¿Profe? Porque nadie me dijo, profe, pero yo necesito una fuente de 5 volts, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? No me sirve a mí una fuente de 16 volts. Es que ahí tiene un transformador, eso lleva ahí un transformador, ¿o no?
Buena pregunta. Porque No puede llevar un transformador porque es corriente continua. La única manera de regular voltaje es transformando alterna en alterna. Pero en este caso todo es continuo. ¿Ya? Aquí tú tienes un Bin, ¿no es cierto? Continuo y un Bout continuo. Y esta es la conexión de la Tierra. ¿Ya? Ground. ¿Cómo lo hace? Es lo que viene a continuación. Aquí vamos a dar un salto, como en las películas de repente que hacen como la película de Odisea del espacio del 2001 que hace un salto como de 100.000 años hacia adelante, hacia el futuro. Vamos a pegar un salto más o menos parecido, ¿ya? Hacia el futuro de la materia. ¿Ya? Eso es un regulador con un transistor. ¿Ya? O sea, yo entro aquí. Y aquí está la carga, ¿no es cierto? Aquí hay un control, un comparador. Aquí hay un muestreo. Y esto es el vehículo. Aquí sale el nuevo. ¿Qué es lo que hace? Este es un circuito completo, ¿eh? Es un circuito integrado, un chip, que trae varias cosas, pero el elemento más grande es un transistor. Transistor, es una palabra nueva, ¿cierto? Transistor. Que es una resistencia controlada. Uno puede ver esto como que si fuera una resistencia con control. ¿Ya? Uno puede ver eso como una resistencia controlada. Como un potenciómetro. Como un potenciómetro, pero electrónico. Como un potenciómetro electrónico, porque el potenciómetro uno lo manipula con la mano. Entonces uno podría decir aquí, reemplacemos esto por un potenciómetro, ¿no es cierto? De modo que si yo tengo 16 volts ahí, regulo aquí para tener 5 volts y lo dejo ahí. Pero resulta que la carga no es fija. La carga puede ser 500, puede ser 200, puede ser 100, entonces voy a tener que estar a cada rato moviendo el potenciómetro. Entonces, la idea es que eso sea automático. Y eso lo hace un transistor. Eso lo hace, el transistor se puede ver como una resistencia variable. ¿Ya? Por tanto, si yo tengo aquí un exceso de voltaje, ¿no es cierto? Tengo 12 volts, y aquí yo quiero 5, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener una pérdida, un voltaje de, digamos, de amortiguamiento de 7 volts. ¿Ya? Esta resistencia o este transistor se va a comer 7 volts para que no lleguen a la carga. ¿Ya? ¿Cierto? Tiene que ser capaz de rebajar los 7 volts para que no lleguen a la carga. ¿Y cómo lo hace? A través de una caída de voltaje. ¿Ya? Por tanto, si yo tengo aquí, ¿cuánto? 500 miliamperes, 500 miliamperes con 5 volts, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo 7 volts, tengo los mismos 500 miliamperes por ahí, o 0,5 amperes, ¿ya? Entonces yo tengo la resistencia. La resistencia en ese momento va a ser 7 sobre 0,5. 7 volts sobre 0,5 amperes. ¿Ya? Esto sería 14 ohms. ¿Ya? En ese momento el transistor va a estar operando como una resistencia de 14 ohms. Ahora si yo le saco menos corriente, que si yo le saco 200 miliamperes, ¿ya? Esa resistencia va a cambiar a R es 7 dividido por 0,2. ¿No es cierto? ¿Cuánto es eso? 2 dividido por 10. 35. 7 dividido por C2, ¿Sí? 35. 35. A ver, 7 dividido por 2 dividido por 10. Ah, sí, tiene razón.
7 por 70, 35 ohms. ¿Se fijan entonces? Esto es re cómodo porque el transistor está cambiando su resistencia según la necesidad de la corriente en ese minuto. ¿Ya? O sea, no es necesario tener un potenciómetro. El potenciómetro electrónico, el control lo hace este chip, este circuito integral, ¿ya? Que tiene varias cosas, ¿eh? Pero básicamente es un transistor de paso. Y de hecho se calienta. ¿Por qué se va a calentar? Porque son 7 volts sobre 0,5 amperes. ¿Cuál es la potencia ahí? V por I. V por I. 3,5 watts. ¿Cierto? Si yo multiplico voltaje por corriente, tengo 3,5 watts. Y eso en electrónica es... el chip en realidad va a tener que tener una especie de cápsula de disipador metálico, ¿sí? 3,5 watts es algo que en un circuito pequeño lo va a calentar mucho, por tanto necesita un disipador metálico de aluminio, ¿ya? Y ahí estamos súper bien. De hecho, eso ya es una fuente regulada, una fuente estabilizada, clásica. Ese es el diseño clásico. Y yo lo puedo hacer para 9, para 12. Lo único que debo de cambiar aquí es el transformador, porque en realidad para 12 volts yo tendría que tener aquí una salida más grande, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que este regulador opera con un voltaje superior a lo que tiene que regular. Por lo tanto, si yo le coloco un transformador de 12 aquí y quiero 12 acá, ¿cierto? Voy a tener problemas, porque el regulador para llegar a los 12 volts necesita por lo menos 4 volts. 4 de más. 4 de más, de exceso. Ese es Pero debe ser como mínimo 16. Correcto, justamente. Como mínimo tendrían que ser 16 volts. O sea, yo tendría que ajustar un transformador aquí, ¿no es cierto? 18 volts RMS estaría súper bien. Con 18 volts RMS tengo de más para tener como mínimo 4 sobre 12, que serían 16. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Y así introduzco este bicho que es en realidad el santo grial de la electrónica, el transistor. El transistor es digamos, el elemento, así como en la biología se habla tanto de la célula, en electrónica el transistor es el elemento clave, ¿ya? El elemento, digamos, fundamental, ¿ya? Menos mal que lo inventaron estos señores científicos, ¿ya? Un invento bastante antiguo en todo caso, ¿eh? Lo inventaron en la década del 50. Lo que han inventado ahora es meterlo dentro de, integrarlo en millones de transistores en una cápsula muy chiquita. Entonces vamos a saltar ahora, así pero 10.000 años hacia el futuro, porque esto es una materia bastante clásica. Vamos a saltar lo que son los amplificadores operacionales, ¿ya? También un poco saltándose varias etapas de lo que son los amplificadores clásicos, ¿ya? Preguntas sobre esto, muchachos. Profesor, ¿y si el voltaje está por debajo? ¿También lo regula hacia arriba? No, este es un regulador por exceso. ¿Y qué se hace en ese caso? Es como el gas licuado. Tú tienes un cilindro de gas que tiene una presión súper grande, le colocas el regulador rebaja la presión hacia el sistema de la cocina, ¿no es cierto? Por lo tanto, si la presión de la cocina son 20 PSI, por decir alguna tontera, y tu cilindro tiene 40, el regulador opera por exceso, ¿ya? Si cae la presión del cilindro, ¿no es cierto?, es probable que a los 25 PSI no sea capaz de regular, porque igual necesita un delta positivo de presión para poder regular, porque el mecanismo necesita tener una presión más grande de lo que tiene agua abajo.
¿Te fijas? Por tanto, Por diferencia de presión. por diferencia de presión, lo más probable es que ¿Solo qué? deja de funcionar. Deja de funcionar. O sea, cuando uno, si tú sacas el cilindro y le mides la presión, te vas a encontrar de que tiene más presión de lo que tiene la cocina, por lo tanto no podría conectarlo directo y seguir sacándole gas. ¿Ya? Pero puede ser peligroso. ¿Ya? O sea, si uno le saca el regulador y lo conecta así nomás a lo bruto, puede reventar algo. ¿Ya? Pero si ya el cilindro está medio vacío, lo más probable es que tenga la presión de los 20, que es nominal, un poco más, que si yo 24, habría que preguntarle a un mecánico. Profe, pero aquí, por ejemplo, ¿deja de funcionar? ¿No deja pasar el voltaje a la carga? ¿O deja pasar el voltaje sin regular? Deja pasar el voltaje sin regular. Incluso hasta con rizado, o sea, se vuelve como la moda. Ya. O sea, si el voltaje baja demasiado, ¿no es cierto? Por alguna razón aquí hubo una falla, que en vez de 220 empezaron a llegar 170 volts, aquí cae todo. Y si cae esto, cae el voltaje aquí, y aquí no es capaz de regular, entonces va a estar fluctuando, va a empezar a aparecer el rizado. No regula, o sea, necesita que el voltaje esté 4 volts sobre lo que tiene que regular, que son 5. O sea, si queremos 5, el voltaje aquí nunca puede caer de los 9. ¿Ya? Si tú quieres regular 5, aquí nunca puede caer de los 9. O sea, tiene que ser de 9 hacia arriba el voltaje de entrada. ¿Ya? Ahora tampoco puede ser 40. No le puedo colocar un voltaje demasiado alto tampoco. O sea, esto tiene un límite. O sea, el mínimo son 4 volts sobre el P0 y el máximo creo que son 40. ¿Ya? Para poder soportar, digamos, el transistor. Pero entonces, en resumen, si yo, por ejemplo, viera que la fuente está entregando un voltaje correspondiente a la fuente, ¿sí? y tengo un voltaje por debajo, ya, y que el circuito está malo completo, ya, ¿no habría que hacer nada más que hacer ahí? O sea, es que la tecnología esta no permite elevar voltaje, pero sí hay una tecnología que cuando cae el voltaje puede elevar tensión. O sea, trabaja elevando y bajando. Ya. Elevando y bajando. Esta solamente bajando, es reduciendo, es un regulador reductor. Pero hay otros reguladores como esto, por ejemplo, yo les decía que los cargadores de celulares permiten trabajar con menos voltaje. O sea, tú le puedes estar ingresando 110 y sigue logrando. No sé si se han dado cuenta que en la casa cuando cae el voltaje, bueno, yo soy mucho más antiguo que usted, pero cuando teníamos los televisores de esa pantalla grande, de tubo, de CRT en blanco y negro, cuando caía el voltaje, cuando los 220 pasaban a ser 200, la pantalla se achicaba. ¿Ya? O sea, veíamos como que la imagen se nos achicaba, y si caía el voltaje se achicaba más todavía. Entonces uno decía, se va a cortar la luz porque se está achicando mucho el voltaje, y la luz también. La luz también ilumina menos. Pero hoy en día todo es electrónico. El LED, ¿no es cierto? La luminaria también son LED, todo electrónico. Por tanto, cuando cae el voltaje, el circuito se ajusta solo para seguir entregando la misma potencia. Por tanto, uno no se da cuenta que se está cayendo el voltaje. Incluso de repente cae a 110. Aquí en el Gante a veces se cae el voltaje a 110 y mi computador sigue funcionando. Eso uno no se da cuenta que hay un problema de voltaje porque el sistema electrónico está adaptando tiene que elevar el voltaje en ese caso, porque el input está bajando. ¿Ya? Pero este no, este solamente hay que colocarle más para obtener lo que yo quiero. ¿Cierto? Tengo que obtener, para 5 yo tengo que colocarle mínimo 9, aquí. Para 9 tengo que colocarle mínimo 13. Para 12 mínimo 16. Y así sucesivamente. Para 18 mínimo 22. Y para este mínimo 28. ¿Ya? Entonces, son conceptos distintos. Bueno, y ella tiene una fuente, digamos, regular, un sistema útil. ¿Ya? Si quieren en la casa, se compran uno de estos, ¿no es cierto? Un transformador de 12 volts, un puente de diodo, condensadores y esto, y
tienen un cargador de celular y le pueden conectar, no sé, esto puede soportar hasta 1 ampero o 2. Hay versiones que soportan hasta 5 amperes, entonces uno podría tener un multicargador de celular, o sea, son muy robustos, pueden sacar alta corriente. ¿Ya? O sea, pueden tener en paralelo varios celulares cargándose con 5 volts a través de esa fuente. No como los que venden para un solo celular que cuando se recargan se fallan. Tienen un circuito de protección, ¿ya? Cuando están muy recargados. La temperatura, profe, ¿Ya? se recarga mucho. Bueno, una buena disipación aquí, ¿no? Un buen disipador, que si una pieza metálica, y los celulares lo consumen mucho. Yo creo que uno puede tener en la casa un multicargador para que todos se conecten ahí, y muy barato, ¿no? Es que dar el costo. Esto podría costar 10.000, el transformador, esto podría costar 3.000 pesos. Condensador 2 lucas, estos 2.000 pesos más, en total debe salir como 20. ¿Ya? No es un costo muy alto. ¿Ya? Así que si quieren hacerlo, bienvenidos. Si es que les gusta experimentar con la lucha. No le van a colocar uno de estos porque si no ahí matan al celular. ¿Ya? Si le ponen unos 7812, ahí lo matan. Pero un 7805 estaría bien. Hay un break ahora, ¿no? O sea, Sí, de hecho, en estricto rigor, el break era de 5-5-10. Sí, le iba a preguntar, justamente le iba a pedir si hacíamos uno de 5-10, 5-20. Sí, Pero- sí, pero- aquí Tenía un cuarto para las 6. no sé, bueno, vamos a hacer